urgencia, vamos a proceder a lo que es a votar la urgencia, si se acepta que entre la moción por urgencia lo que es el pleno, y si se aprueba, con posterioridad, lo que haremos es pues, debatir sobre la moción, el contenido de la moción. Berez, bozkatu model eta aldeko botoak, kontrako botoak. Zortzi bozka alde eta bost aurka, beraz, onartu da urgentzie, beraz, tratatu daiteke mozioa. Orain orduan, mozioa tratatu irakurri bezala mozioa, Roberto. Pues la moción que presenta el Grupo Municipal de Brasil Gana del ACPI para su debate y aprobación del pleno es la siguiente. Recogida y envío de material de primera necesidad a los refugiados. Durante el pasado año 2015, más de 350.000 personas refugiadas han huido de la pobreza y la guerra en sus países de origen y han cruzado el Mediterráneo, poniendo en peligro sus vidas para alcanzar Europa. Durante esa travesía, más de 2.500 personas han muerto, de acuerdo a los datos oficiales publicados por ACNUR. En el año 2016, la situación ha empeorado, si cabe todavía más, pues a los refugiados que siguen muriendo ahogados, hay que sumar ahora a los que se están muriendo de hipotermia y enfermedades respiratorias en Europa, debido al frío extremo que están soportando con la llegada del invierno. Desde el ámbito local podemos tomar medidas y trabajar para dar soluciones a este problema. Más aún ante la pasividad demostrada por las instituciones europeas. Muchos ayuntamientos, incluido el de la ACPI, ya han manifestado su voluntad de participar en una red de ciudades de refugio que acojan a las personas refugiadas que intentan llegar a Europa. En otros municipios se han comenzado a organizar campañas de recogida de ropa, mantas, alimentos, etc., para su envío a los campamentos de refugiados. Por todo lo anteriormente expuesto, se llevan al pleno del Ayuntamiento del ACPI los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento del ACPI destinará todos los medios necesarios para iniciar de manera urgente una campaña de recogida y envío de material de primera necesidad a las personas víctimas de la guerra y coordinará las acciones de acogida y ayuda que partan desde la sociedad civil a través de iniciativas particulares y ONGs. El Ayuntamiento habilitará una partida económica para las actuaciones municipales a dotar, tanto en la recogida de material básico como para colaborar con las organizaciones que trabajan en la acogida a personas refugiadas. El Ayuntamiento de ACPI, de acuerdo con la propuesta de CEA, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, exige a la Unión Europea y a sus Estados miembros que pongan en marcha una política común y una autoridad europea con competencias en materia de inmigración y refugio, para ofrecer una respuesta rápida a las situaciones de emergencia y colaborar en los países de origen. De estos acuerdos se dará traslado a la ciudadanía del municipio, hacia Euskadi, al Gobierno español y a la Comisión Europea. Vamos a nada. Oscar, Alberto, zerbait gehiago esatea dizu? Respecto a lo que habéis comentado, pues aceptamos que las formas no han sido las adecuadas igual y que el contenido igual es mucho mejorable, pero bueno, creemos que no es una moción cerrada, esto es simplemente un primer paso para tratar este tema y se puede debatir, consensuar a posteriori, modificar, no sé, lo que decidamos hacer en el grupo de trabajo. Lo que sí queremos es el compromiso de los grupos políticos para empezar a trabajar esto ya. Oscar. Bueno, sobre esto último que has comentado, Alberto, la moción, digamos, es cerrada, es el texto que presentas y ya no hay posibilidad de negociación en el texto, salvo que alguien quiera presentar una moción que dice que me da la sensación de que esto es una improvisación. Yo creo que esto es un tema que hay que tratar con los técnicos, que hay que trabajar no solo de cosas que se pueden o no se pueden hacer, sino que se pueden enriquecer. Es decir, no es una crítica sobre lo que no se puede hacer, sino que incluso igual se puede hacer más de lo que aquí vosotros planteáis colaboración con los técnicos, y ese trabajo no habéis hecho. De hecho, habéis improvisado la propia moción a lo largo del día, eliminando texto, 2 puntos. De hecho, lo que comentaba antes, uno de los puntos yo creo que ya está hecho, como la relación de los lugares de acogida privados y públicos que puede tener este municipio. Pero bueno, en cualquier caso, fuera de las críticas, vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor de lo que es el principio de lo que aquí se recoge. Pero tienes que tener en cuenta que es un no a tus formas. Y no es la única, no es la última vez, o la única vez, ya han sido varias. Estos temas donde
donde no tiene que haber ningún tipo de discrepancia entre los partidos políticos, hay que trabajarlos además con el cuerpo técnico, ya te comento. Lo digo para la próxima vez. Por tanto, como comentábamos, vamos a votar a favor. Y te pido por favor para la próxima vez, y nosotros también nos comprometemos como partido político, como grupo municipal, que cuando traigamos este tipo de cuestiones que tienen que ver con dramas sociales, nos intentaremos consensuar. Y desde luego no traer la última hora en el pleno. Bueno, nik uste dut garen asko adirazi dugula, gure postura, gure postura gai honen inguru. Nik formari hainbeste garrantzirik ez nioke emango. Ez dugu ahaztu behar ere, batzuk hasi berrik gianen, ikasten zuten giala, eta hemen batzuk adauzkagu hasi berrik, eta normala da, gian, errore txiki batzuk, edo gaurtik ere ikasite dugu dena. Osten geha, eskatzuen aldaketa postura horrekin, zure aldetik. Hasieran bazirudien, gero ziratorren asteako, edo ospitaleako, edo urgentzia bat duzue, eta posten gazuen erabakiarekin. Eta, hemen aintatzen die tekniko, hau hobetu daiteke, izan diteke hasiera. Arrankatu dezagun, hasi gaitezen goitzen, eta teknikok eta bajan dauzkagoa, eskatu indarko ditugu. Beste langile batzuten egiten da bezala. Eta ikusi beharko dugu, zenbatean iristen garen, nola egin dezakegu. Eta bagontuzak ere, seguros herrian, seguro ere azalduko dira. Ni saiatuko nintzeke, trabak ez ikusten, bezik eta argia ikusten, tunelaren argia ikusten. Guk alde egingo dugu, y comentaba que, no tenemos mucho que añadir, yo creo que hemos explicado antes cuál es nuestra postura, qué es lo que pensamos, que las formas igual no han sido tan adecuadas o así, pues puede ser, pero todos aprendemos y los... Pero en desarrollo, como que has comentado, me quedo en vamos a poder hacer lo que podamos hacer, dar primeros pasos, como dice Alberto. Pero es que a mí aquí se me proponen una serie de puntos concretos. Es decir, si yo apruebo esto, estoy obligado a cumplirlo. Y no me vale que decir, si no podemos, no cumplimos. Cuidado, si ese es el punto de la cuestión, nosotros estamos de acuerdo y vamos a apoyar esto. Pero que seamos conscientes de lo que me estáis pidiendo. Dar primeros pasos. Aquí me pedís por las cosas, por los locales, por los medios del ayuntamiento y tal. Y yo si digo que sí a eso, estoy obligado. Y tú luego me vas a obligar. Pero tú mismo en tu actuación has dicho, esto es mejorable. No. Mejorable puede ser, también se ha dicho lo que no puede ser es incumplible. Si lo aprobamos lo tenemos que cumplir. Ese es el tema. Y por eso decía yo la urgencia de estudiar lo que podemos cumplir y qué no podemos cumplir. Porque a mí es muy fácil, ahora que yo lo apruebe esto, y luego no lo cumpla, porque tú también me has dejado a puerta abierta. Es decir, vamos a dar pasos. Si yo a algún punto no puedo cumplir, ¿a quién recurro? Que digo a ti, lo condiciono contigo. El secretario me va a decir, no, si tú tienes que cumplir porque has aprobado esto. Y nosotros vamos a votar a favor de esto, pero que seamos conscientes de todo eso. ¿Qué te parece? Alberto, ese es el esto. Y el tema de la crisis y tal, esto lo vamos a aprobar hoy, pero mañana no lo podemos poner en marcha tampoco. Y os he dicho que la semana que viene que viene una directora de convivencia, vamos a hablar, vamos a tratar, a hacer los posibles. Se han hecho movimientos, hay gente de la tierra que ha ofrecido sus pisos. Esto está trasladado a Locavide, a Echevide, a todo. Que se están haciendo cosas, pero que no podemos improvisar y decir, vamos a cumplir esto, pero si no cumplimos no pasa nada. Ese es el win. Vale, Alberto, ¿se recomienda? Yo creo que no creo que sea tan difícil cumplir lo que viene aquí. Lo de crear un grupo de trabajo formado por servicios sociales, Euskadi, etc. Eso, pues como ha dicho Sagrado, si no hay técnicos se sustituyen, los que están de baja y se crea un grupo de trabajo. Crear un grupo de trabajo no significa que creo con mucho esfuerzo. Lo de la relación de posibles lugares de acogida me has dicho que ya está hecho, vale, nos faltaba la información, ese punto también se podía haber quitado, pero bueno, como ya está, pues no pasa nada. Y lo de la partida económica, según me ha comentado antes Jodorito, y hay una partida económica reservada para
para temas de urgencia social, etc. Y aparte se podrían habilitar nuevas partidas, por lo cual tampoco veo dónde está ahí la pega. Es que no lo veo. Ya está. Es que no veo dónde está la pega. ¿Tenemos ganas de hacer esto? Tenemos ganas. Entonces ya nos buscaremos la vida para que se haga. Y si no se puede ser mañana, será pasado mañana. Pero lo importante es que se apruebe esto y se empiece a hacer algo. Bueno, bigarren gauden daingo den, eta gero bozkatzea pasako. Oskar? Bai, ja bada argitzeko, Sagarrek esan duena. Guk ez dugu postura, guk esan duguna da, mahai gainean utzi, gai hau, baina ez usteko, baizik eta lantzeko, baina ez lantzeko ez dakitzeak, hobetzeko zan. Orduan, berak mantentzen badu asuntoa, aldeko botoa eman dugu, baina agian testua ez da hobeto landuko. Hori da asuntoa, ez manipulatu nire hitzak, eta ez dugu altatu gure postura. Eta gure postura zan, guazen lantzera, hobetzea testua, eta gero onartu. Hori zan gure postura. Habrá apruebo, luego no apruebo. Habrá apruebo la urgencia, luego no. Decía que no manipules las palabras porque nuestra postura no ha cambiado. Simplemente hemos dicho, vamos a dejar esto sobre la mesa, lo trasladamos al viernes, lo trabajamos mejor y luego lo aprobamos. Entonces, simplemente ha sido eso. La elección es aprobar un texto que quizás no está del todo trabajado, aprobamos ahora, lo dejamos para el viernes, 2 días, solo 2 días, trabajamos mejor y vemos qué texto sale. Bueno, ante su postura de poner encima de la mesa, pues a mantener sobre la mesa la moción, evidentemente ante el decir adelante o atrás a la urgencia, votamos que sí, pero tenemos la oportunidad de mejorar el texto, sin más. Y luego, por último, a la gente yo creo que estas cuestiones de que tampoco le importa demasiado nuestras peleas, pero las formas sí que son importantes. En una administración pública yo creo que las formas son importantes, pero estamos hablando de cosas serias. Y lo que sí que quiero manifestar es que el año pasado, cuando se puso en marcha la campaña, puso una respuesta por parte de la ciudadanía de la tierra y que una vez más, en estas y en otras cuestiones, pues ha respondido, y eso yo creo que es de alegría por parte de todos nosotros, y yo creo que en esto no tenemos ninguna discrepancia. Ez da lehenengo aldia, nik esan dagoena hartzen duzu gaizki bezala, ez dakit. Edo gaizki komunikatuko naiz, agian. Agian hori izango da, ez da olako feeling baikora, edo. Ni mucho menos, yo os he entendido mal y lo que nos ha gustado, o lo hemos visto como algo positivo es, vamos a dejar la forma, vamos a coger el tema y vamos a votar la urgencia, que sí, porque al principio era como, vamos a dejarlo al viernes. Vamos a trabajarlo mejor, sí, las formas. Pero muchas veces, lo que decía Alberto también, las formas están muy bien, pero luego las acciones brillan por su ausencia. Entonces, casi yo prefiero algo que no esté tan perfecto, pero que sean las acciones. Perdón, hortik esan denik, nada de que estuvieseis en contra de todo lo que es el tema, ni tampoco transgiverses mis palabras. Ez dakit, horrek komunikazio falta bat dago gure dion artean batzutan nik uste hoxe dagoela. Besterik ez, eta ez dago intentzio txarrik, agian hori iruituko zaizu, nire aldetik ez dago nolako intentzio txarrik. Nik uste garbi adierazi daguna anaiakiko. Javier? Bueno, en ese sentido, así como Sagarrek la felicitaba a Óscar, me felicito de que no nos haya condenado a nosotros por haber votado que no a la urgencia. Entendemos que es urgente, pero si hemos votado que no a la urgencia es por eso mismo, por las formas y no haber tenido tiempo y lo que he explicado yo. Si vamos a ser capaces de cumplirlo. De todas formas, aún habiendo votado no a la urgencia, vamos a votar sí a la moción, esperando que podamos cumplirla. Orduan bozkatzea pasauko den, aldeko botoa. Hau batez onartu da mozioa. Hurrengo puntuan, eskaria eta galdera